son aquellos proyectos que realmente pues generan ya sea el sistema acepta dos tipos de proyectos. Uno es de capital fijo y no fijo, pero el 99.9, si ustedes se dan cuenta o se han dado cuenta, es de capital fijo, ¿verdad? Entonces, solo a manera de introducción, mientras esperamos a los demás, ¿tú qué decís, Gaby? Sí, bueno, también lo otro que quiero molestarles es que, pues bueno, ahí sí que la importancia de que nos conozcamos, entonces de pronto podemos habilitar solo un momento la cámara. Yo sé que si estamos en casa, pues a veces el internet nos falla como a veces nos ha sucedido, pero si la podemos habilitar un momento solo para que pues nos saludemos y ya luego pues la deshabilitamos, si fueran tan amables. Ahí vemos a Herbert, Herbert. Tono, Zaida, Joel no se ve muy bien, Huawei P20 y etcétera. Algunos creo que todavía no sé si nos logran escuchar, por ejemplo, eh, Miriam, Donis Escobar, Tulio Muñoz, no sé si nos logran escuchar. Sí, Edgar sí creo que. Edgar ya. Zaida, Zaida me parece que no tiene audio, pareciera ser. También Gaspar creo que no tiene. Gaspar Santay creo que no tiene. Buenos días a todos, Lili Rivera, yo sí tengo audio. Ay, gracias, licenciada Lili. Buenos días, Herbert Quintana les saluda. Sí les escucho bien. Gracias. Gracias, Herbert. Ok, solo le voy a dar entrada a dos personas más que están solicitando y bueno, yo creo de que por cuestiones de tiempo vamos a arrancar. Les vamos a hacer llegar igualmente vamos a subir la presentación a YouTube para que la puedan ver en diferido si fuera el caso, ¿verdad? Si quisieran volver a escuchar el tema, pues ahí está para servirles. La idea es que vamos a hacer comunidad ahora que lo estamos manejando de manera virtual y pues, pues la idea es que alguien más lo pueda consultar, ¿verdad? En la red. Gracias por haber habilitado un momento su cámara. Voy a compartir la presentación, Ani, y la voy pasando Muy bien. Para que vayamos trabajando. Trabajando, perfecto. Entonces, no sé si alguna duda, alguna expectativa de parte del grupo, no sé si tienen alguna duda, expectativa. Bueno, yo creo que no hay, ¿verdad? Ninguna pregunta, algún comentario, si tienen algún comentario. Si tienen alguna duda, pues también, ya sea que manden un correo, ¿verdad, Gadi? O correcto. Por el tiempo, ¿verdad? Que no tenemos, que solo tenemos ahorita, pues ya vamos en el tiempo. Podríamos hacer de que tal vez manden sus dudas, ¿verdad? A través del correo electrónico. Yo creo que por ahí les vamos a dar nuestros correos electrónicos para ir aclarando las dudas. ¿Les parece, compañeros? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Ok? La idea también es que tratemos de hacer de este momento que aunque va a ser corto, pues tratar de hacerlo lo más dinámico posible a ustedes. Sí, que no se vuelva un monólogo, aunque creo que no va a haber chance para esto, pero si tuvieran alguna duda específica, con mucho gusto. Ok. Arranquemos, Ani. Ok, pues comentarles que para el día de hoy, igual el día de ayer, perdón, se les hizo llegar la agenda con los temas que vamos a ir abordando. Exacto, Entonces, sí, perdón. el primer Sí. tema, pues, es
el ciclo de vida. Ciclo de vida, ajá. Entonces, Perdón, Ani, sí, te sí, dejo en el uso. en el uso de la palabra, entonces miren, solo para aclarar, ¿verdad? Que el sistema, como les decía, recibe dos tipos de proyectos, uno capital fijo y no fijo. Ya sea fijo o no fijo, pues tienen que llenar una metodología, que eso cómo cuesta en las instituciones. Hemos tenido experiencia de ver proyectos donde solicitan millones, cientos de millones y solo entregan 2, 3 hojitas, ¿va? Entonces, ve ahí la importancia que tiene este curso. Nosotros pues no les vamos a ir a enseñar proyectos a los proyectistas, ¿no? Porque ellos están en su área, son proyectistas, pero sin embargo no cumplen con todo, no cumplen con todo lo que se les pide según las normas SNIP. Las normas SNIP 2021 también están en la página de CGPlan, ya lo pueden bajar ahí también, por favor. Entonces voy a entrar con el ciclo de vida de proyecto. Pues si bien ustedes ven ahí, primero entendamos que es un proyecto. Tenemos que tener bien claro que es un proyecto. Y ahí, como ustedes lo pueden ver, dice de atender a una población carente de un determinado servicio. Recuérdense que en las comunidades hay muchos servicios. Entonces, hay muchas necesidades, pero son muchas las necesidades, pero pocos los recursos financieros, ¿verdad? Y todavía estos pocos recursos financieros mal distribuidos, ¿verdad? En algunos casos. Entonces, por eso dice ahí que por lo regular los beneficios regularmente se expresan por el nivel efectivo de satisfacción de la necesidad por parte de los usuarios del proyecto. Y esto es muy importante, porque se hacen muchos proyectos, pero que a veces el que menos sabe es el usuario, ¿verdad? El que menos sabe que va a recibir algún beneficio es la población. Y a veces no sabemos si realmente reúne la satisfacción en ellos. Esa es la importancia de un proyecto en donde pues que ellos se vean satisfechos con eso que se les está llevando. La siguiente, por favor, Gaby. No sé si está Gaby ahí. Bueno, entonces, cuando estamos en este ciclo, ¿verdad? El ciclo, pues como bien saben, son todos los pasos por las que atraviesa el mismo proyecto. Y en el proyecto nosotros empezamos con una identificación, ¿verdad? Tiene que haber una identificación. Como les decía al principio, surge de una necesidad insatisfecha. Hay una necesidad insatisfecha que nosotros miramos en las comunidades, en la institución en donde nos encontremos. Cuando nosotros hemos identificado bien esta necesidad, este proyecto que va a satisfacer tal vez esa necesidad, entramos en la formulación del proyecto. En esta formulación del proyecto es donde nosotros vamos a ver la metodología, que hay diferentes etapas, diferentes estudios, y ahí la importancia del estudio de preinversión. Más adelante vamos a ver cuáles son las etapas que conlleva la preinversión. Y de ahí viene la evaluación del proyecto. Es una herramienta, como dice ahí, que guía la toma de decisiones sobre la mejor alternativa de solución. En proyectos también vamos a ver que hay diferentes tipos de evaluación en el ciclo de vida del proyecto, ¿verdad? Hay una evaluación y esa evaluación es la que no se hace constantemente. Lo vamos a ver también cuando miremos en un esquema este proceso. Démosle a la próxima, Gaby, por favor. ¿Por qué se formulan proyectos? No sé si, bueno, aquí ya pueden ustedes ver por qué se formulan proyectos. ¿Por qué es que formulamos proyectos? Es para resolver problemas. Hay muchos problemas, muchas necesidades, pero es para resolver un problema y ese problema es el que se detecta mal a veces en las comunidades, en las instituciones. Entonces, por eso es que a veces hacen muchos proyectos, pero no han determinado el problema, no han determinado bien el problema. Y otro aspecto de por qué se formulan proyectos, para resolver una necesidad en la población, como les repito, en la institución, hasta en nuestra vida propia, ¿verdad? Tenemos muchas necesidades. ¿Y por qué se formulan proyectos? Para aprovechar oportunidades de inversión. Muchas veces nosotros tenemos de ejemplo tantos proyectos y que nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad de inversión.
No sé si estamos claros de por qué se formulan proyectos. ¿Estamos bien? ¿Alguien que quisiera compartir, por favor, compañeros? O están muy callados por el frío. Me imagino que por el frío. Bueno, entonces, ¿están entendiendo por qué es la importancia de formular proyectos? Tal vez nos ayuda Lili Rivera. Le cedemos el espacio un momento para que lo hagamos participativo, compañeros. O alguien más que nos quisiera apoyar. Creo que Lili no nos escuchó. No sé si escucha bien al chat del anfitrión, ¿no? Sí están escuchando. Sí, sí se escucha, pero se oye a otra persona más. Los voy a colocar a todos en este momento en mute, porque sí se oye bastante interferencia. Entonces, si gustas, Ani, sigamos. Sí, sigamos. Y luego, pues, volvemos a intentar hacerlo. Pero, compañeros, por favor, necesitamos que nos apoyen allí con comentarnos. Creo que esa realimentación, pues, nos ayuda a nosotros y nos puede ayudar a mejorar el traslado de la información hacia cada uno de ustedes. Sigamos, Ani. Fíjense que Ok. Sí. Sí. No sé quién quería hablar. Bueno, voy a continuar. No sé si alguien quería hablar, ¿tenía alguna duda por ahí? ¿Perdonen? Lili le saluda. Es que me cedieron la palabra, pero se había trabado mi computadora, como que mi internet está un poco bajo la señal. Ok. Entonces, no, yo solo agregar de que pues la licenciada había ahí lanzado la pregunta de la importancia del tema de los proyectos y pues lo primordial, ¿verdad? La ejecución. Si no ejecutamos la plata que nos dan, pues automáticamente la perdemos, tanto nosotros como entidad descentralizada como todos los ministerios. Y es un fenómeno que ahorita por el tema de COVID y de calamidad pues se está dando a nivel general, ¿verdad? Exacto. Gracias, licenciada Lili. Pues eso sí lo hemos visto, aunque no haya estado de calamidad, creo que es recurrente, ¿verdad? La mala ejecución. Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Solo quiero aquí, ¿verdad? En esta lámina que dice que es un proyecto de inversión. Miren, es una propuesta de acción que implica la utilización de un conjunto determinado de recursos para el logro de resultados esperados. Pues ahí hay un montón de recursos humanos, financieros, etcétera, que nosotros tenemos que aplicar para el logro de los resultados. No sé si se dieron cuenta, por eso la importancia del viernes de la explicación que dieron de la gestión para resultados, ¿verdad? Que hay productos, subproductos, pero lo que tiene que llevar el proyecto es el bienestar a la población. Tenemos que pensar en la persona, lo que en proyectos por lo regular pensamos en el bien físico, por ejemplo, ¿verdad? Como decían, la escuela. Piensan en la escuela y no piensan en los alumnos, ¿verdad? Lo que piensan es hacer la escuela, pero no piensan que el beneficio que va a resultar esa escuela no es la construcción física, sino que es el beneficio a la persona. Entonces, por eso es que dice de recursos para el logro de resultados esperados. ¿Qué resultados se va a esperar? Por ejemplo, en la construcción de una escuela, no es la escuela como tal, sino que es el indicador, por ejemplo, la reducción, qué sé yo, de la tasa de analfabetismo en esa comunidad. Ese sí es un resultado. Entonces, la mayoría de las unidades ejecutoras, nosotros nos hemos dado cuenta que ven el resultado del bien físico, de contar con un centro de salud, por supuesto. Eso nos ayuda a que se disminuyan las enfermedades, por ejemplo, pero el resultado es la persona.
cuán satisfecha está la persona con ese proyecto. Entonces, en la siguiente lámina vamos a explicar lo que decía la licenciada. Entonces, yo les decía, ahí Gaby, por favor, en la siguiente. Miren, esta es, y aquí, yo creo que es la parte medular de todo. Miren, tenemos que entender bien esta parte del ciclo de vida de los proyectos. Lo que decía al principio, son todos los pasos, todos los pasitos que nosotros seguimos a la hora de que se está pensando en proyectos. Entonces, si vemos ahí, Gadi, ahí donde dice problemas y necesidades, tal vez con el cursor que tú me pudieras ayudar, entonces ahí miramos nosotros que dice que el primer paso o la etapa o la fase, como ustedes quisieran llamarlo, o leerlo en cualquier libro de proyectos, ¿verdad? Es primero identificamos el problema y la necesidad sentida. El problema, necesidad. Este es el primer paso del ciclo de vida del proyecto. Cuando nosotros ya hemos identificado bien esta parte del problema o la necesidad, pasamos a la siguiente etapa, que es la preinversión. Entonces, esta preinversión es importante. ¿Por qué creen ustedes que es importante? Bueno, no podemos ahorita responder por el tiempo, pero la preinversión es muy importante porque el resultado de esta parte del ciclo de vida del proyecto es el documento de proyecto, en donde nosotros vamos a hacer todos los estudios. Y esta preinversión también, ¿verdad? Esta parte de la preinversión tiene sus etapas o sus fases también. Y ya vamos a ver cuáles son las fases de la preinversión. Y esto es lo que no hay en Guatemala. No hay cultura de preinversión, no hay cultura de proyectos. Como les decía al principio, miramos cientos de millones. Ustedes creo que cuando se van a hacer las auditorías a las municipalidades o a las instituciones, no hay documento de proyecto que sustente esa necesidad o que sustente esa identificación del proyecto, ¿no? Entonces, nosotros cuando ya tenemos el estudio de preinversión, pasamos a la promoción, negociación y financiamiento. Si nosotros no tenemos un buen estudio de preinversión, ¿cómo lo vamos a promover? ¿O cómo le vamos a ir a buscar financiamiento, verdad? Como sucede actualmente. O nos piden, vuelvo a repetir, millones de recursos, pero no hay documento. O vamos a la cooperación internacional y decimos, bueno, queremos tantos millones para, por ejemplo, para mejorar las condiciones o el edificio, por ejemplo, de la Contraloría. Entonces, si tenemos el estudio de preinversión, JICA o COICA o la cooperación alemana, etcétera, etcétera, nos pudiera apoyar, pero tenemos que tener ese documento. Y cuando ya tenemos todos los estudios y ya hemos conseguido los recursos, pasamos al diseño final. A esta etapa, ¿verdad? El diseño final, cuando ya tenemos todo ese estudio, ya vamos a lo que sea la licencia, a la inversión y a la ejecución. Si no tenemos un buen estudio de preinversión, porque el estudio de preinversión nos va a determinar cuánto nos cuesta el proyecto, en cuánto tiempo lo vamos a acabar ese proyecto, a terminar ese proyecto, ¿verdad? Entonces, entramos a la inversión. Esta inversión es la ejecución que se ve en el estudio de preinversión. Esta es la segunda fase del ciclo de vida del proyecto, la inversión y la ejecución. Y de ahí, cuando ya está terminado el proyecto, pues pasamos a la siguiente fase del ciclo de vida, que es la operación y seguimiento. ¿Verdad? Tenemos que ver cuáles son los impactos, los efectos, y eso es donde lo determinamos en el estudio de preinversión. Ahí determinamos nosotros cuál iba a ser el impacto del proyecto. Y de ahí, pues, hay un cierre del mismo ciclo de vida. Lo importante aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, donde dice problema, necesidad y la preinversión, es la evaluación ex ante. Por eso es que se dice que el ciclo de vida del proyecto tiene evaluación ex ante. Entonces, porque es antes de poner en práctica el proyecto, ¿verdad? Por eso se llama evaluación ex ante. Estamos evaluando. Estamos diciendo, ¿será que se puede llevar a cabo ese proyecto? Pues eso se llama evaluación ex ante. Y eso se da en el estudio de preinversión con todos sus estudios, que es lo que vamos a tratar de ver también durante estos días. Entonces, ¿estamos claros? Evaluación ex ante, es antes de poner. Y cuando estamos en la inversión, se llama evaluación durante. Durante, entonces se llama porque tenemos que ver realmente cuánto tiempo. En el estudio de preinversión hicimos un cronograma, por ejemplo, un cronograma de trabajo.
hicimos un presupuesto y dijimos, de 1 a 2 meses se va a hacer esta parte, de 3 a 4 meses y así sucesivamente. Entonces, y tenemos que ir viendo, tenemos que ir a hacer la evaluación durante, evaluación físico, evaluación financiera y evaluación de calidad. Nosotros hemos visto, ¿verdad? Ahí en CGPlan, cuando hemos ido a supervisar proyectos, que nada que ver el documento de proyecto de inversión con la evaluación en ejecución. O, por ejemplo, dicen 100% de avance físico y cuando vamos a ver, pues lleva solo un 60, un 50, y un avance financiero del 100%, por ejemplo, se me ocurre a mí. Pero entonces esa evaluación no se hizo bien durante. Y la evaluación ex post, pues esa evaluación ex post en Guatemala es raro que se haga porque solo se termina en inversión y se terminó, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la escuela, y terminaron con la escuela y ya y todos van a la inauguración, pero no están viendo si están llegando los niños, si están refaccionados, si tienen su material didáctico, si está llegando el profesor, etcétera, etcétera. Y si durante el largo de tiempo de la vida útil del proyecto, si realmente se está reduciendo la tasa de analfabetismo. Estamos claro con el ciclo de vida del proyecto, de su evaluación. Por eso es que les decía que en Guatemala no hay evaluación ex post. Creo que es raro que alguna institución haga esta evaluación ex post, donde midan los indicadores, ¿verdad? Es muy importante, porque cuando nosotros formulamos proyecto es en base a un indicador que nos está diciendo qué problema o qué necesidad vamos a resolver. ¿Tienen alguna duda o comentario, compañero? No sé cuánto. Yo sí tengo unas buenos días. Sí, buenos días, licenciado. Fíjese que en el reglamento de la Ley Orgánica de Presupuesto, Planificación, le dejan una función que es velar por los indicadores costo. Sí, exacto, sí. Estos indicadores, hasta donde yo puedo indagar, es de inversión, ¿verdad? Sí. Entonces, dentro de este ciclo, ¿dónde van estos indicadores costo, perdón? En el estudio de preinversión, ahí es donde nosotros vamos a determinar qué indicadores, licenciado. Por ejemplo, ya lo vamos a ver en la formulación, en el estudio de preinversión, por eso es que se hacen muchos proyectos, pero tiene que haber un indicador en el estudio de preinversión. Muy bien. Ani, no sé si podría agregar algo. Sí, por favor. Gracias. Respecto a lo que decía el licenciado, vean, el tema de precisamente de cost ha sido un tema de una iniciativa que se ha venido desarrollando y que busca precisamente transparentar todos esos procesos que se realizan durante la vida de un proyecto, ¿verdad? Entonces, precisamente en el estudio cuando uno hace los estudios de preinversión y todo, de hecho, comentarles que en la norma SNIP también se hace la solicitud de que se consideren los indicadores cost, ¿verdad? Que no es más que información que ya se tenía en el ciclo de vida que está considerada dentro del ciclo de vida del proyecto y que está considerada en los estudios que se hacen en el estudio técnico, por ejemplo, ¿verdad? Pero que muchas veces pues no se cumplen, ¿verdad? Entonces todas estas iniciativas lo que buscan precisamente es que se vaya transparentando todos los procesos y todas las etapas en las que está inmersa un proyecto, ¿verdad? Entonces, muy bien el comentario. Nosotros como CGPlan también en apoyo a la iniciativa COST. De hecho, creo, no sé si tú estuviste, Ani, el año pasado en la presentación que hicieron final. Al final de cuentas, ellos toman una muestra de de todo el universo de proyectos, ¿verdad? No es una muestra, digamos, como las que estamos acostumbrados nosotros a hacer de muestras finitas, ¿verdad? Aplicando esa fórmula, sino que ellos pues van tomando más cuestiones de la relevancia de los proyectos, entre otros aspectos, según nos comentaban. Pero precisamente está inmerso dentro de toda esta parte que nosotros platicamos, que es el ciclo de vida de un proyecto y que es lo que nosotros como CGPlan también estamos promoviendo, ¿verdad? Para que la calidad de la inversión
de los resultados, y ahí sí ya estamos hablando de temas de planificación, ¿verdad? Que se esperan. Y como decía la licenciada Lili, la idea es también que digamos, que se ejecute. Pero ¿qué es lo que sucede? Porque hay una ejecución tan baja en los proyectos, y uno dice, ¿por qué los aportes que se le hacen a los consejos de desarrollo de todos esos miles de millones no se ejecutan? Entonces, aquí es donde viene esta importancia del ciclo de vida. Y nosotros hablamos en la CEGEPLAN de que las instituciones deben de comenzar a formular todos sus proyectos en el año N-2 N-2 o N-1 inclusive. Pero lo que sucede es otra cosa en la realidad, de que se está formulando precisamente en el año de la ejecución, que es esta que está aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los proyectos se van quedando porque hay requisitos que no cumplen, porque no se metió la solicitud en el tiempo. Y esas son las cosas Sí, que se tienen que ir velando, ¿verdad? Exacto, Ani, los no te quiero tiempos. quitar más tiempo. No, Gracias. y tenés toda la razón. Eso es, por eso es que tal vez en un momento le vamos a pasar las normas SNI, porque, bueno, ahí están todo, hasta los tiempos. Los tiempos, ¿verdad? Como decía Gary, hemos visto que durante la ejecución están formulando el documento de proyecto, pues entonces, o están, ni han terminado, y ustedes bien lo han visto, están pidiendo proyectos de arrastre, proyectos por decreto. Ahorita me imagino yo van a meter proyectos de calamidad, proyectos de estado de sitio, y entonces porque no cumplen con el estudio de prevención en el tiempo. Por ejemplo, deberían de tener gente, ¿verdad? Personal, para que haga las solicitudes 1, 2 años antes o un año antes, pero como no existe ese banco de proyectos, no hay planificación. Por eso es la importancia que se le dijo el viernes de la planificación. No hay planificación y mucho menos un estudio de prevención bien formulado. Entonces, por eso es que lamentablemente a veces tantos recursos que tiene Guatemala, ¿verdad? Que le han dado a los consejos de desarrollo, a las instituciones, y miren el estado en que a veces nos encontramos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, aquí podemos hablar y filosofar todo el día. Bueno, entonces, estamos claros. Miren, es importante que ustedes esta lámina se la sepan, si es posible, de memoria, ¿verdad? Que digan el ciclo de vida, la evaluación ex ante, la evaluación durante y la evaluación ex post. Si ustedes conocen bien y dominan esta lámina, como decía un profesor de ELICAP, ya saben de proyectos. Entonces, así que los animo. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Que, bueno, entonces ahí vamos a la fase de preinversión. Entonces, ustedes vieron allá, el ciclo de vida tiene sus fases, la fase de preinversión. ¿Qué es esta fase? Donde se elabora el documento de proyecto, en donde vamos a hacer todos los estudios y estimaciones tendentes a determinar la factibilidad y viabilidad de los proyectos. El estudio de preinversión es muy importante, que sea factible y sea viable. En la actualidad, muchos proyectos no son factibles, pero y los hacen viables. O al revés, son viables, pero no son factibles. No sé si alguno quisiera comentar qué entiende por factibilidad y viabilidad. Solo una persona, para que no se amontonen ahí en el chat, por favor. Que es realizable, ¿no? Ajá. ¿Qué más, por favor? Otra persona, no se amontonen porque estamos viendo que están levantando la mano. Que están levantando la voz. Aquí. Tal vez comentarles también, Ani, que tenemos 7 minutos, entonces no sé si... Entonces, miremos la factibilidad, es que lo voy a demostrar, y la viabilidad, la factibilidad lo voy a demostrar con todos los estudios, y la viabilidad la voy a conseguir. Así es de sencillo. Vamos a pasar rápido a ver qué es eso, pero recuerden que tienen que ser factibles y tienen que ser viables. Por favor, si en un comentario nos quisieran mandar, nosotros podemos ahondar en estas cosas, porque, como les digo, muchos proyectos los hacen factibles y no son viables. Y al revés pasa. Entonces, ¿puedo opinar? Sí, por favor. Claro. ¿Sí? Un proyecto factible es, por ejemplo, una presa sobre la Sierra de las Minas, ¿va? Para aprovechar el agua que va a caer y va a caer al Motagua. Esa es factible porque hay condiciones naturales para hacer una presa ahí. Pero no es viable porque la población tiene miedo de que la presa se rebalse y que desinunde todo el valle.
¿verdad? Exacto, Entonces, así es. esa es una aplicación que se podría Esa es una aplicación, exacto. Sí. O usted puede decirle por ejemplo, a su jefe, va al contralor, mire, no hagamos ese edificio en tal lugar porque no es factible, porque va a venir una corriente y se lo va a llevar, por ejemplo, ¿va? Le demostró usted técnicamente, pero le valió eso, ¿verdad? Y lo hace viable. Entonces, ahí consigue la viabilidad política, por ejemplo. Entonces, así pasa en la actualidad. Muchos proyectos que no son factibles que los hacen viables y otros que es no, al revés, ¿no? Entonces así es, licenciado. Entonces vamos a pasar a la siguiente por el tiempo. La fase de preinversión es donde se elaboran los documentos. Bueno, entonces eso es muy importante, la importancia de elaborar, de hacer el documento, pero en Guatemala no hay cultura de proyectos. ¿Cuál es el objetivo principal? Identificar iniciativas de inversión, formular, evaluar y seleccionar la opción más rentable. En proyectos, aunque sean de gobierno, aunque sean sociales, tienen que ser más rentables. Tal vez no desde el punto de vista de dinero, sino que desde el punto de vista económico y social. Con el propósito de mejorar la calidad de la inversión, con el respaldo de estudios adecuadamente elaborados. Por eso es que se llama formulación y evaluación, porque estoy formulando cada uno de los estudios y me está diciendo, pase, o de, ok, pase al siguiente estudio. Entonces, si un estudio me dice que no, ahí me quedo. ¿Para qué sigo con los demás estudios? Entonces, por eso es que me va a determinar si realmente ese proyecto es rentable. Y en proyectos de inversión pública, tenemos que demostrar esa rentabilidad con indicadores que lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor, por el tiempo. Bueno, pasemos a la otra. Bueno, aquí tal vez es muy importante. Los insumos que nosotros tenemos a la hora de inversión, los problemas, necesidades, información, metodologías. ¿Cuáles son los procesos? Estos pueden ser, vamos a formular el proyecto, vamos a identificarlo, vamos a hacer un diagnóstico, un estudio de mercado, un estudio técnico, ambiental de riesgo, administrativo, legal, financiero, socioeconómico. ¿Cómo puede ser la fase de preinversión? Bueno, van a ser a nivel de perfil, de prefactibilidad, factibilidad y diseño final. Un documento de preinversión, repito, puede ser perfil, prefactibilidad y diseño final. La mayoría de proyectos que ingresan al SNIP, allá en CEGEPLAN, la unidad ejecutoria es la responsable de toda la información, los ingresan a nivel de perfil. Imagínense, a nivel de perfil. Ahora pidámosle pre y factibilidad. Imagínense a qué hora nos van a entregar un documento de proyecto. Recuérdense que en las normas SNIP hay muchas leyes que en Guatemala se hacen y que nos dicen, ahora que se vea en los documentos de proyectos. Entonces, la mayor parte son perfiles. No sé si tenemos claridad en cómo se compone la preinversión, perfil, pre, factibilidad y diseño final. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Estamos bien? Bueno. Ani, no sé si puedo agregar algo. Sí, por favor, porque esto es muy importante que quede claro. Sí, tal como decía Ani, vean, pues comentarles que un 90% de los proyectos, me atrevería a decir, que ingresan al sistema, al SNIP, pues son formulados a nivel de perfil. Eso implica que son documentos que tienen cierta sencillez en su elaboración. Es decir, por ejemplo, nuestros proyectos de alcantarillado pues no son tan complejos como, por ejemplo, realizar toda la carretera de libramiento de Chimaltenango, por mencionarles un ejemplo, que allí pues se hizo un estudio de pre y de factibilidad y aún así pues sabemos que hay algunos inconvenientes que se dieron por allí a nivel de estudio técnico, ¿verdad? Y que pues es de todos conocimiento, ¿verdad? De las fallas que han habido. De hecho, hoy está cerrado, pero pues al momento de que pensemos en que yo estoy en Contraloría de Cuentas, yo voy a requerir un documento, por ejemplo, a una unidad ejecutora territorial, entiéndase una municipalidad, ¿verdad? Los estudios que ellos presentan, pues son estudios que no son tan complejos. Por eso es de que estamos hablando de que se formulan a nivel de un perfil, ¿verdad? Entonces, para que vayamos teniendo, digamos, como esas diferencias que se van dando en la formulación y que son parte de un tema cultural en nuestro país, ¿verdad? Porque es muy difícil que se llegue a un estudio de pre o de factibilidad
cuando los proyectos pues no son tan grandes en dimensión y en financiamiento. Estoy hablando de planificación territorial, ¿verdad? Lo que se da a nivel de territorio. A nivel sectorial, pues hay un poco de variación, ahí sí pues ya hay un poco más de recursos y todo, y ahí sí ya se presentan estudios de prefactibilidad. Pero si vemos todo ese gran universo, como les decía, más o menos la relación sería como de 90-10, por decirles algo, ¿verdad? Pero para que lo vayamos considerando, porque eso sí es bien importante y nos lo han recalcado a nivel territorial. Ani, gracias. Sí, Nos queda un minuto, vamos a conectar. Tal vez nos conectamos nuevamente para que quede claro que dice la mayoría, solo unos 10 minutos más tal vez. Sí, que quede claro esto, ¿verdad? Porque, bueno, aquí podemos poner muchos ejemplos y en el libramiento de Chimaltenango es buen ejemplo, ¿verdad? No hubo un estudio ni de pre ni de factibilidad. Entonces ahí fue lo que falló, eso que solo lo hicieron, tal vez con algún pequeño perfil, porque el estudio de factibilidad, el estudio ambiental y de riesgo nos hubiera dicho que ahí pasaba agua, que ahí, por eso es que le digo que la formulación es multidisciplinaria, ¿no? Donde un economista, necesitamos economistas, ingenieros, etcétera, etcétera, porque ellos nos hacen los estudios respectivos, pero eso es caro también, ¿va? Hacer un estudio de prevención